Buenas tardes, bienvenidos a Contexto 360. Aquí en CRC 89.1 Radio les saluda a Leonardo Salas, productor y conductor de este espacio. Recuerden que puede sintonizarnos no solo en nuestra emisora, sino que también en diferido puede buscar los distintos episodios en Spotify, en YouTube y también en Facebook. Así que bueno, bienvenidos hoy a Contexto 360. Saludo a mi compañera hoy de programa, Valeria, de Inteligencia Artificial. ¿Qué tal, Valeria? Hola Leonardo, un gusto estar aquí en Contexto 360. Estoy lista para acompañarte y compartir con nuestra audiencia temas fascinantes. ¿De qué hablaremos hoy? Bueno, hoy vamos a hablar de la seguridad del país, que está realmente complicada y con cifras preocupantes. Así que vamos a hablar de ese tema. Pero antes de eso, ayúdanos con la sección del Día Histórica de un día como hoy, que pasaba un 4 de febrero en la historia. Por supuesto, un 4 de febrero de 1789, George Washington fue elegido primer presidente de Estados Unidos. También, un 4 de febrero de 2004, se fundó Facebook, marcando un hito en la historia de las redes sociales. ¿Qué te parecen esos datos? Bueno, muy interesantes, pero además contanos que en 1978, que pasaba en Nicaragua una fecha como hoy, y también en 1992 en Venezuela. Claro, un 4 de febrero de 1978, en Nicaragua, se produjo el asalto al Palacio Nacional por parte del Frente Sandinista de Liberación Nacional, lo que marcó un momento crucial en la lucha contra la dictadura de Somoza. Además, un 4 de febrero de 1992, en Venezuela, ocurrió un intento de golpe de Estado, liderado por Hugo Chávez, contra el gobierno de Carlos Andrés Pérez, un evento que tuvo gran repercusión en la historia reciente del país. Gracias, Valeria, por esta sección del Día Histórico. Y bueno, vamos con el tema de fondo de hoy, que precisamente se dio justamente por un conversatorio que organizó Agenda Viva Costa Rica. Recuerden que hemos estado con ellos en varios programas como grupo que surge de la ciudadanía para proponer alternativas a los diferentes problemas y situaciones que vive el país. Y pues Agenda Viva organizó un conversatorio que se dio, como les digo, a finales de enero en el Colegio de Abogados y de Abogadas de Costa Rica para analizar el caso Medellín, y se tituló La lucha contra la violencia y la seguridad centrada en las personas. Y me parece súper relevante traer este tema en materia de seguridad y de violencia, sobre todo, considerando todos los hechos recientes que acabamos de vivir en el país. ¿Y a qué me refiero? A que recién terminando enero 2025, se acumularon 77 homicidios, según las últimas cifras que pude consultar, una cifra que refleja el creciente desafío en materia de seguridad que pone en alerta de nuevo a las autoridades y a nosotros como ciudadanos. Este inicio de año también estuvo marcado, como vimos, por un ataque directo contra el subjefe del OIJ de Guápiles, un hecho que evidencia la gravedad de la situación y la osadía con la que operan ciertos grupos criminales. Y para dimensionar el impacto de estas cifras, comparemos qué sucedió en el año más sangriento de Costa Rica, que fue el 2023. En enero de 2023, el país registró una cantidad similar de homicidios, y ese año, nos acordaremos, terminó convirtiéndose en el más violento de la historia costarricense, con más de 900 muertes violentas. El crimen organizado, los ajustes de cuentas, las disputas entre bandas por el control del territorio continúan siendo factores clave detrás de este incremento de la violencia. Las autoridades han reforzado operativos y estrategias, pero esto sigue siendo insuficiente. ¿Estamos preparados para contener esta ola delictiva o nos encaminamos hacia otro año récord de violencia? Bueno, pues eso es parte de lo que hemos visto que se llevó a cabo en este foro que les comento, y precisamente para iniciar haciendo el recuento de lo que sucedió en este interesante foro, vamos a escuchar a Emilio Arias, coordinador de Agenda Viva Costa Rica, que es precisamente quien inauguró este foro
buscando tener espacios de reflexión y de acción para construir una Costa Rica más segura y justa. Hoy nuestro país enfrenta desafíos sin precedentes. La credibilidad sobre el respeto por los valores democráticos y la convivencia pacífica están en crisis. Con nuestras coincidencias y divergencias, los y las demócratas por más de 200 años hemos abonado en pro de la democracia y hoy más que nunca debemos agruparnos para defender nuestra institucionalidad, la democracia, la paz social y el respeto a la dignidad de todas las personas sin distingo alguno. Más allá de intereses particulares, gremiales o partidarios, hoy nos convocan múltiples aspiraciones compartidas. Costa Rica, tradicionalmente reconocida por su estabilidad democrática y altos índices de paz, enfrenta un desafío cada vez más apremiante: la escalada de la violencia. Este fenómeno complejo, arraigado en factores sociales, económicos y estructurales, ha transformado el paradigma de la seguridad en el país. El aumento exponencial de los homicidios en los últimos años, especialmente aquellos relacionados con el narcotráfico, con la violencia contra las mujeres, son indicadores claros de la gravedad de la situación. La debilidad institucional y la falta de recursos tan limitados impiden que la capacidad del Estado sea efectiva para combatir el desafío tan grande de enfrentar las organizaciones criminales altamente sofisticadas. Esta espiral de violencia erosiona el tejido social, genera desconfianza entre vecinos y promueve una cultura de confrontación. La falta de un control efectivo sobre la tenencia y el tráfico de armas facilita la proliferación de armas ilegales en manos de grupos criminales, agravando esta situación. Las consecuencias son múltiples y graves. El aumento de la violencia ha generado un clima de inseguridad que afecta la vida cotidiana de las y los costarricenses y erosiona nuestro tejido social. Es por estas razones que desde Agenda Viva hemos definido dentro de los 10 ejes prioritarios la seguridad y la violencia. Nuestro colectivo social suma hombres y mujeres de todas las edades, profesionales y no profesionales, con militancia partidaria y sin militancia partidaria, seres humanos que decidimos dejar la comodidad de quedarnos en nuestros hogares y dimos el paso de construir una agenda mínima que presentaremos al país en el mes de febrero. Creemos que la única forma de vencer los desafíos es mediante alianzas, generando diálogo. Frente a la realidad nacional, hay una frase de Martin Luther King que me parece debemos interiorizar, que dice: hemos aprendido a volar como los pájaros, a nadar como los peces, pero no hemos aprendido el sencillo arte de vivir como hermanos. Y yo personalmente le agregaría que no se nos olvide eso, que estemos donde estemos, somos hermanas y hermanos, hijos e hijas de la misma madre patria. Bien, y luego de escuchar la participación de Emilio Arias de Agenda Viva Costa Rica, también quiero traerles al programa de hoy lo que menciona la Comisión de Expertos en Seguridad y Crimen Organizado del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, que emitió un comunicado crucial precisamente de cara a todas estas cifras y a esta situación tan dramática que estamos viviendo. Aquí está el comunicado. Costa Rica se está desmoronando. Muchos son indiferentes, otros ni siquiera quieren aceptar la realidad. Mientras tanto, se sigue matando gente todos los días, por ajustes de cuentas, peleas de territorios, que tienen que ver con narcotráfico y crimen organizado. Este 2024 hubo 880 homicidios, casi la misma cantidad del año anterior. El panorama es complicado, para lo cual requiere una respuesta de la población inmediata. Desde nuestro hogar podemos hacer un cambio. Ya basta. Costa Rica se está cayendo a pedazos.
A pesar de las voces de muchos actores políticos y defensores que dicen, aquí estoy, no se hace un cambio. Todos observamos cómo nuestro amado país se desmorona, y todos indiferentes. Este no es solo un llamado a la acción, es un grito de unidad y responsabilidad. Ya basta de polarizar. Nuestras calles, nuestras comunidades, nuestros niños, nuestro futuro, todos están en peligro. El crimen organizado y la inseguridad no son solo palabras de moda, son nuestra realidad diaria. Pero no tiene que ser así. Somos la Comisión de Expertos en Seguridad y Crimen Organizado del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Queremos que te sumes a la campaña de esperanza, Juntos por la Paz, donde organizaremos actividades académicas, sesiones de trabajo, propuestas y asesorías técnicas, utilización de símbolos externos invitando a la paz. Sabemos que contamos con el apoyo de organizaciones, gobiernos locales y la empresa privada, quienes son parte esencial de este proyecto. Vamos todos y rescatemos a Costa Rica. Es hora de defender nuestra patria, a nuestros jóvenes, nuestras familias, nuestra democracia. Es momento de actuar y de proteger lo que tanto amamos: la democracia y la paz. Gritemos, no a la violencia, sí a la paz. Bueno, muy interesante el mensaje también de la comisión, y uno de los oradores principales en este foro fue el doctor Germán González, quien es investigador de la violencia y exdecano de la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia, allá en Colombia. Él ha desarrollado investigaciones sobre patrones de criminalidad, dinámicas del crimen organizado, impacto de la violencia en la salud pública. Su trabajo es un referente en América Latina sobre el tema de diseño de políticas de seguridad efectivas y humanas también. Y precisamente desde su experiencia en Colombia, un país que ha transitado por un camino complejo en la lucha contra la violencia, el doctor González aportó también una mirada analítica en este foro organizado por Agenda Viva y que escuchamos a continuación. Cuando uno trabaja en violencia, en tema de violencia como epidemiólogo, yo soy un epidemiólogo, el primer problema que tiene es que se le vienen a la mente una cantidad de temas que ustedes con seguridad lo han tenido. Voy a revisar algunos de estos rápidamente, y es las características de la población, el poder, el medio físico, los medios de comunicación, el cuidado infantil, los grupos armados, el desempleo, los ingresos, el mercado de la droga, la edad, la vivienda, la presencia del Estado, el sexo, la psicología, el sexo masculino, la psicología, la inequidad, ya mencioné, la biología, en fin, se le pasan por la mente a uno muchos temas, y la pregunta es cómo los organizamos para hacer una serie de actividades orientadas a la prevención y al control. Hablemos de la clasificación. Para mí, la clasificación que más me gusta de la violencia es una clasificación hecha por la Organización Mundial de la Salud, por la OPS. En 1993 publicaron un documento muy bueno sobre violencia y clasifican la violencia en violencia autoinfligida, violencia interpersonal y violencia colectiva. Y esas violencias tienen como 4 vectores, que es la violencia física, la violencia sexual, la psicológica y la de privación o negligencia. Ya uno dentro de esta matriz, uno podría entonces moverse e intentar clasificar la violencia que vive su ciudad o su país. Vuelvo, insisto, importante tomar la definición de qué es violencia y cómo clasificarla. Violencia es el uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho o como amenaza contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad que tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muertes, daño psicológico, trastornos del desarrollo o privaciones. Esto es tomado precisamente de la Organización Panamericana de la Salud. Y la Organización Panamericana de la Salud también promueve un acercamiento en 4 pasos. Primero, definir cuál es el problema. Muy importante, porque si no se define bien el problema, empieza uno a tener, no solamente a disparar, diría yo, hacia muchos lugares no siempre coherentes, sino también muchas discusiones internas entre las personas y entre los grupos, y en vez de unir, desune. Entonces es muy importante definir el problema con datos y en forma científica, que se puede hacer.
Segundo, pasar a la identificación de causas y factores de riesgo propios de la sociedad costarricense. Tercero, diseñar y evaluar las intervenciones que se van a priorizar. Van a descubrir que hay muchas posibilidades de intervenciones, pero ustedes tienen que priorizarlas y dedicarse a las que piensan que van a tener mayor impacto. Algunas intervenciones no solamente logran el fruto que uno espera directo, sino también en forma indirecta afecta otras actividades que llevan a la prevención. Y en cuarto lugar, incrementar en escala esas intervenciones que piensan que están resultando efectivas. Y yo agrego ahí, y en color diferente, y hacer su seguimiento, mantener la vigilancia que nosotros la llamamos epidemiológica de la violencia. Vigilancia que debe ser en este momento diario, semanal, y que debe servir a las autoridades para tomar decisiones y a tomar medidas de prevención y control. Tenemos experiencias muy interesantes en Medellín, en Bogotá, en Cali. Hay un modelo que es muy útil en la toma de decisiones, que es de Bronfenbrenner, que tiene 4 niveles. Primero, el individuo como tal. Segundo, las relaciones interpersonales cercanas, la familia, los amigos íntimos. Tercero, la comunidad, el barrio. Y el cuarto, la sociedad en general. Hay un proyecto muy lindo que hizo la Organización Panamericana de la Salud con los alemanes, lo llamaron Preparados, Listos, Ya, para trabajar con jóvenes, adolescentes y jóvenes en general. Identificaron factores de acuerdo a las investigaciones científicas que se han hecho previamente, precisamente con metodología epidemiológica y social, para identificar factores de riesgo que predisponen. Encontraron la agresividad infantil, la historia de abuso en niños, la desescolarización, el uso de drogas en la familia, el sexo masculino como tal y la participación delictiva dentro de la misma familia. El segundo nivel sería el débil, que hace relación a las relaciones cercanas, el débil vínculo paterno. Ahora les voy a mostrar un ejemplo cómo transformando nuestra ciudad aumentamos el vínculo paterno. La violencia entre padres, los amigos violentos, hay que protegerlos, los padres tienen que protegerlos de estos amigos a sus hijos. La falta de supervisión parental, que no siempre es culpa de los padres, es condiciones a veces sociales que los llevan a eso. Y el abuso de los padres a los hijos. En la comunidad está la visión adulta del joven. El joven no es un adulto, es un joven. La concentración de pobreza, el aislamiento social, el tráfico ilegal de drogas, la desorganización social, el poco compromiso con escuelas. Y por último, la sociedad, el tema de inequidad. Algunos sostienen que la pobreza no es responsable de la violencia, sino la inequidad. Sociedades muy pobres que se mantienen por un tiempo largo pobres, no tienen violencia alta, sino al contrario, baja. Cuando empieza la inequidad es que empieza la violencia. Normas que apoyan la disponibilidad de armas, debilidad policial de la justicia, violencia de medios, la densidad poblacional, la migración, la falta de espacio público. Pero eso, el mismo proyecto, tomando las investigaciones y conocimientos que había, nos da la respuesta de factores protectores. Ustedes se dirán, oiga, pero es que estamos hablando de violencia asociada con el narcotráfico. Todas las violencias, en última instancia, van a estar asociadas con este problema que corroe nuestras sociedades. ¿Cuáles son los factores protectores? El individuo, la confianza en el futuro. Al niño hay que educarlo con confianza en el futuro. No vamos a decirles que les va a tocar muy duro, no. Ustedes van a construir su futuro y va a ser muy bueno. Proyectos de vida. El rendimiento escolar adecuado, hay que promoverlo. Hay que promover la autonomía, el sentimiento de control sobre el entorno. El niño tiene que tener posibilidad de construir su entorno. La creatividad en la solución y problemas y búsqueda de recursos. En el tema de relaciones interpersonales, la buena relación con el adulto, un adulto significante, es muy importante. Puede ser el padre, puede ser la madre, puede ser el abuelo, pero es muy importante en la vida de un joven. La dinámica familiar positiva, la coherencia entre acciones y mensajes en el hogar, las redes de apoyo, momento de apoyo escolar, valoración y logros. En la comunidad, la visión positiva de los jóvenes. Los jóvenes no son un problema, son el futuro del país. Las organizaciones creíbles, construcciones de tejido social, visión concertada del futuro con ellos. Por último, en el tema de sociedad,
la divulgación de experiencias positivas, lo que ustedes están haciendo en este momento, la participación social de los jóvenes, alianza entre instituciones y organizaciones. Hay otro tema que yo les quería comentar y que lo viví muy cerca, no solamente en la ciudad de Medellín, sino en nuestra universidad que es pública, la teoría de la ventana rota. Es un trabajo hecho en Nueva York en los años 80 por Wilson y Kelly, donde sostienen que en entornos urbanos en buenas condiciones provoca una disminución del vandalismo y la disminución de la tasa de criminalidad. Cuando uno se acostumbra a vivir en estas condiciones, la criminalidad es común. Cuando se acostumbra a vivir en forma ordenada, limpia, organizada, eso promueve la paz. Quien creyera, pero eso es cierto. Por eso la vida buena es tan importante. Teniendo en cuenta los anteriores factores, conociendo una metodología, y esto es el apoyo que les pueden dar a ustedes los académicos, que es la dinámica de sistemas y la simulación en dinámica de sistemas. Me puse a ver, a hacer lo que llama el modelo causal previo para hacer las modelaciones, y entonces identifiqué como 3 grandes componentes en el tema de drogas. Hay un componente de producción, hay un componente grande en el transporte y un componente grande de distribución y consumo. Todo eso genera una cantidad de transacciones económicas mediadas por el dinero y por lo que recibe cada uno de los agentes. Y quise poner en rojo la violencia, como en todos aparece la violencia. No me voy a detener en cada uno de estos diagramas, pero lo que quiero llamarle la atención es que es factible modelar lo que les va a ocurrir, y los académicos de la Sociedad de Costa Rica nos pueden ayudar modelando a partir de la dinámica de sistemas. Este es un ejemplo de Sebastián Jaén y de Isaac Diner, donde modelan nuestra violencia. Esto es importante porque la violencia tiene ciclos, quien creyera, y eso lo descubrimos nosotros en las ciudades colombianas, en estos ciclos. Alguna experiencia en la ciudad colombiana. Lo primero es poner el tema en la agenda nacional. Ustedes ya lo pusieron. Nosotros tuvimos ese problema en los años 88. Tuvimos que hacer una reunión con senadores, en fin, en lugar que fuera simbólico, y se promovió entonces la violencia y el estudio en forma de una agenda nacional. Y eso para nosotros fue muy importante. Segundo, el conocer la historia de la violencia. La violencia tiene historia. Nosotros los epidemiólogos estudiamos la violencia a partir del trauma, porque la violencia generalmente produce trauma físico o psicológico. Y sabemos que lo que produce el daño es la energía. Por eso es tan eficiente el control de armas, porque las armas acumulan una gran energía y producen un gran daño corporal. Lo que se conoce, por ejemplo, es que cuando se controlan las armas, disminuye los homicidios, pero las lesiones, aunque disminuyen, se transforman en lesiones generalmente por armas blancas, que son menos letales, y por eso producen menos letalidad, menos muertes, y entonces aparecen menos homicidios. Cuando nosotros estudiamos a Medellín, con una historia muy bonita que nos tocó conocer los libros escritos a mano de la mortalidad, los certificados de defunción, desde el principio del siglo, desde el año 1917, veíamos cómo la gente al principio moría de patada de mula. La gente se movía a caballo y cómo la mula les daba una patada cuando lo estaban errando. Pero después vimos que el uso del machete en la agricultura era el arma cortocontundente. Después vimos cómo apareció el cuchillo. Después vimos las armas de fuego. Generalmente eran en rifles de nosotros lo llamamos, de hechizos. Después aparecen los revólveres ya muy sofisticados, y con el narcotráfico aparecen las ametralladoras de alta velocidad, de alta cantidad de energía, y nos bombardearon, nos pusieron bombas durante los años 90, 91 en la ciudad. Lo que quiero decir es que miren su historia, conozcan su historia, que el homicidio y la forma como se muere la gente por homicidio les está contando cómo está evolucionando su sociedad.
Cuando estudiamos esa tendencia encontramos que Medellín tenía ciclos cada 15 o cada 20 años de violencia, que cuando uno usaba solamente la escala del último periodo, uno perdía esos ciclos. Y cuando veíamos ese último ciclo, tuvimos esta experiencia. En 1991 tuvimos unas tasas de 451 por 100.000 habitantes. Ustedes tienen en este momento unas tasas muy bajas, pero la percepción de violencia es muy alta porque Costa Rica ha tenido siempre una sensación de seguridad muy importante. Y la dinámica del sistema nos permitió conocer la explicación de estos ciclos. Estos ciclos están asociados a lo que llama periodos de latencia. Por ejemplo, si usted tiene una cohorte de jóvenes educados dentro de la violencia, en algún momento ellos tienen esa cultura y van a estar cerca de la violencia. Por eso es tan importante cuidar a los jóvenes y ustedes tienen que tener una visión integral en cómo van a abordar el tema. No pueden dedicarse solamente al hoy, tienen que abordar esto a varios años y yo diría que décadas. La otra cosa que nos tocó hacer en los años, a finales de los 80, son publicaciones anónimas sobre violencia. Cuando empezamos a hablar de violencia y las personas que empezaron a hablar, tuvimos varias muertes en nuestros profesores universitarios. Entonces la tuvimos que sacar y entonces utilizamos una publicación anónima en nuestro boletín de epidemiología que habíamos hecho en el 74. Se la dedicamos exclusivamente a violencia. Muchos publicamos artículos de diferentes temas, violencia familiar, violencia mental, todos son los temas que habían que sacar, que los vimos y los publicamos allí para poner entonces la agenda por fuera de un grupo que en ese entonces era la universidad que estaba promoviendo el estudio de la violencia, la promoción y el control. Esto yo creo que es válido para ustedes. Hay un tema muy importante, el fomento de la educación. Ustedes dicen, pero nosotros tenemos mucha educación, sí, pero hay que fomentar la educación. Tenemos que tener escuelas muy limpias, la teoría de la ventana rota, muy organizadas, que el estudiante se sienta a gusto, se sienta bien en su entorno, que le moleste cuando alguien dañe algo y sean ellos mismos los que controlan, porque la violencia sobre los bienes también es violencia. Y una experiencia muy interesante, además de esta que se hizo en mejorar las escuelas en Medellín, el tema de las bibliotecas públicas en los barrios pobres, bibliotecas de alto desarrollo, de alto costo, con todos los elementos, con computadores, con internet. Y muchas veces estuve en diferentes horas visitando las bibliotecas que se hicieron en Medellín. Y fue muy lindo ver cómo los jóvenes estaban estudiando idiomas o estaban jugaban entre ellos ahí mismo juegos de competencia, y los juegos que jugaban los hombres eran distintos a las mujeres. Los juegos de los hombres eran generalmente más violentos que de las mujeres. En fin, pero eso estaba aglutinando grupos y estaba orientando a la educación. Eso fue para mí una experiencia muy importante. Otra experiencia muy interesante es, además de mantener las escuelas muy bien, el tiempo completo en escolarizado. Pero tuvimos un error, y es que para aumentar la cobertura se puso media jornada un grupo y media jornada otro. Eso llega a los jóvenes libres de media jornada y pueden ser entonces fruto de muchos temas, inclusive de drogadicción. Se fomentó la construcción de canchas, inclusive iluminadas, de muy buena calidad, pero descubrimos rápidamente que entonces los jíbaros, los que venden droga y los que venden licor, se iban posando alrededor de estos lugares. Entonces se hicieron medidas de control para evitar que allí se hiciera expendio de drogas o de licor. Todo hay que mantenerlo siempre bajo control y pensando en lo que puede ocurrir. Pero hay un tema que les decía ahora con el tema de la preocupación de los padres por los hijos. En el año 90-91 nuestro metro estaba paralizado por problemas administrativos y políticos. Y el metro era una obra que para nosotros era orgullo. El metro nos permitió ver cómo un papá o una mamá que trabajaba en la ciudad se gastaba 3 horas y media en el día yendo al lugar de trabajo, pasando por lugares, por 2 o 3 buses, pasando por lugares peligrosos
donde le robaban, en muy malas condiciones de transporte que polucionaba mucho. Nuestro gobernador en ese entonces, Gilberto Echeverri, yo estaba en la gobernación como secretario de salud, nos pidió, dijo, voy a dejarlos solos a ustedes 2 o 3 meses porque me voy a dedicar a reactivar el metro, porque la ciudad necesita el metro. Estábamos en pleno año pico de la violencia, donde nos estaban poniendo bombas. Pues sí, el fruto fue que en este momento nuestros padres llevan los hijos a sus colegios en los mismos metros, o en los mismos cables, o en el mismo tranvía, o en menos buses, los dejan, ellos siguen para el trabajo, y en 35 minutos están en su trabajo, en lo que llamamos la cultura metro. La gente quiere el metro, no lo deja, con el tema de la montaña, de la ventana rota, lo cuida. Y se siente viviendo en una ciudad agradable y que no le promueve la violencia. Esto aparentemente es muy sencillo, pero produce un gran impacto y llegamos hasta los barrios. En los años 91, la primera dama, por pura casualidad, nuestro gobernador había sido Keffer, que era en ese entonces presidente, y nuestra primera dama entonces fomentó las orquestas juveniles. Ustedes se imaginan 30 jóvenes en un barrio pasando todos los días por la tarde, a las 5 de la tarde, delante de los muchachos que están en la esquina o jugando básquetbol, en fin, con un violín. Y después esos jóvenes los dirige una persona aceptando la autoridad de su maestro. Y después esos jóvenes pasan por toda la ciudad haciendo conciertos y después empiezan a viajar por todo el país. ¿Cuál sería el orgullo de ese barrio y el orgullo de esos papás con esos muchachos? Fue enorme y todavía sigue. Pero también, por ejemplo, el hacer escaleras eléctricas en un barrio de una alta violencia en la ciudad y que en este momento es un lugar de turismo de la ciudad, mostrar ellos mismos, ¿cierto?, cómo su barrio es un lugar pacífico y cómo puede ir la gente en escaleras, y es un orgullo. O sea, ellos son orgullosos de su barrio. Pero hay un tema, ya casi termino, que es el tema del Comité Universidad, Empresa, Estado. Ese fue un gran acuerdo que continúa, con baches en el pasado administración municipal, que afortunadamente ya se retomó, pero ese Comité de Universidad, Empresa, Estado permitió unir todas las fuerzas de la ciudad para mejorar la ciudad y para resolver el tema de violencia por ahí derecho. La vigilancia epidemiológica, en este momento ustedes tienen la posibilidad de hacerlo muy sofisticada. Aquí está una forma sofisticada como la está haciendo Medellín. Y ahora ustedes pueden encontrar, inclusive en este mismo mes, publicaciones en nuestro periódico donde dice: Medellín registró menos asesinatos que Montevideo o Filadelfia. Esto revela informes de consultora de Estados Unidos, publicado, debo reconocer, por Santiago Oliveros Tobón, en El Colombiano. Es un profesor universitario de AFID. Algo se ha hecho bien, pero aún falta. Así llegó Medellín en el 2024, titula este artículo, a la menor tasa de asesinatos en 82 años. Mi recomendación, o nuestra recomendación entonces, se debe pensar a moderado y largo plazo, transformando la crisis en algo positivo. Una política de desarrollo donde participe la comunidad y todos los sectores, incluyendo la academia, el sector privado y el público, todos los partidos. Será una agenda, una ganancia de todos. Con eso termino. Mil gracias. Bueno, y como parte final del programa de hoy, también les traigo las palabras de don Gustavo Mata, quien fuera ministro de Seguridad Pública y que es actual miembro también de la Comisión de Expertos en Seguridad y en Crimen Organizado del Colegio de Abogadas y de Abogados de Costa Rica. Don Gustavo ha sido un referente clave en este tipo de temas de seguridad, con un conocimiento muy amplio del crimen organizado, de la violencia, de cómo operan estas fuerzas. Entonces, con su experiencia y que además le tocó enfrentar directamente este tipo de desafíos, pues vamos a escuchar lo que planteó don Gustavo Mata en este foro. Yo voy a hablarles muy brevemente del tema de la seguridad. Espero que al terminar mi breve ponencia pues queden ubicados con respecto al contexto de la seguridad del país y en qué estamos y qué es lo que tenemos que hacer para poder de alguna manera ir saliendo avante
con esta situación de emergencia. Lo que les voy a contar a ustedes no es un tema que yo lo leí, es un tema que viví al estar trabajando durante muchos años en la Policía Judicial. Vi el cambio de luchar contra una delincuencia común. En ese momento se hablaba de crimen organizado únicamente en aquellos países vecinos, México, Colombia y otros, pero aquí en Costa Rica aún estábamos en ese entorno de la delincuencia común. Lo más grave que había en ese momento era los secuestros, que me imagino que ustedes se acuerdan en la época de los 80, 90, que tuvimos una gran participación no solo de costarricenses, sino también de extranjeros que conformaron estos grupos. También se acuerdan ustedes de los asaltos bancarios, cuando vinieron por acá aquel grupo de venezolanos que nos vinieron a dar cátedra de cómo se asaltaba un banco, y lo que dejaron fue una huella pues realmente siniestra, en el sentido de que mataban a la gente por el gusto de matarla, al ir saliendo con sus botines de los bancos, y después dichosamente la policía judicial pues los detuvo. Y así igualmente con lo que era todo este componente de organizaciones que conformaban el asunto de los secuestros. Después se puso de moda también, si acuerdan ustedes, de los robacarros, el famoso Bambán y todos aquellos pues que lideraron estos grupos criminales. Les estoy hablando, en ese momento era la actividad más, diría yo, de mayor importancia en Costa Rica. Veíamos al crimen organizado pues del otro lado de la frontera, a muchos años luz, pero la cercanía con nuestros hermanos colombianos, bueno, ya nos hicieron prender ciertas luces y nos decían, espérense, que ahorita a ustedes les va a llegar esta problemática. Bueno, ya siendo ministro de Seguridad, tuve la posibilidad de estrechar los lazos con expertos colombianos, con autoridades políticas colombianas, y ellos pues me hacían saber de que, si bien es cierto, Costa Rica, aún como lo dicen estos señores que acabamos de escuchar, Costa Rica pues aún no ha entrado en una crisis tan impactante como la tuvo Colombia en su momento, pero vamos camino a ello si no hacemos una voz de alto en el camino. Y me hablaban específicamente pues del asunto de el cambio de la actividad ilícita comercial que se estaba generando principalmente Colombia, Perú, Bolivia, que era la producción a gran escala, mayor de la que en ese momento estaban sembrando, que era la producción de a gran escala de la uva coca. En la actualidad, pues, han crecido solo los cultivos colombianos en un 53%. Imagínense ustedes que ese 53% es, como yo en algún momento lo hice ya, lo tildaba, ese tsunami de cocaína que iba a permear nuestra región, porque estratégicamente Costa Rica es un corredor de paso para estas organizaciones, y lo normal era pues ver a estos grupos colombianos, bajaban los mexicanos, alistaban su cocaína, la montaban en contenedores o la mandaban en furgones, ¿se acuerdan ustedes?, hacia el norte, y bajaban los dólares para el pago respectivo de las diferentes agrupaciones. Eso era lo que veía en ese momento. Cambia la dinámica pues al ver el tsunami que tenemos, y es cuando ya nos estamos viendo inmersos en la gravedad en la que estamos en este momento sufriendo. Yo nunca esperé,
y así se los hice saber a estas señoras diputadas que estaban aquí presentes y a los señores diputados. Decir que en Costa Rica hablar de sicarios, yo esperaba tener ese lenguaje en mi voz, en mi discurso, y mucho menos hablar de minicarteles, ya desplazando a los colombianos y a los mexicanos. ¿Por qué se genera esto? Por una sencilla razón. El costarricense pasa más desapercibido en las organizaciones que ver a extranjeros, como por ejemplo los colombianos y los mexicanos. Pues cuando ya los empezás a vigilar, ves que la actividad de turismo no era tal. Miren, muchos colombianos, muchos venezolanos, muchos mexicanos con muy buenas intenciones. No estoy generalizando, y algunos pues son un ejemplo de vida y realmente quieren ayudar a Costa Rica. Sin embargo, este pequeño grupo de sujetos que ingresaba a Costa Rica, pues era para eso, para el almacenamiento y posteriormente la reexportación de cocaína hacia los Estados Unidos, Europa y Asia. Haciendo un recuento de la poca actividad de narcotráfico que existía en ese momento, el kilo de cocaína, cuando yo trabajaba en estupefacientes en el OIJ, andaba aproximadamente en unos $8.500 a $10.000 un kilo de cocaína. Ese kilo, me gusta hablar de lo que genera ese kilo de cocaína para que ustedes vean lo que estamos hablando. Ese kilo de cocaína puesto allá en Miami, en ese entonces valía $35.000. Ese mismo kilo de cocaína puesto en Europa, $70.000. Ese mismo kilo puesto en Australia, $140.000. Un kilo de coca. Ahora tenemos tanta cantidad de cocaína que conseguimos el kilo de cocaína en $3.000 a $3.500 en los lugares de venta. De hecho, ilegal, pero lugares de venta. $3.500 de $10.000 que se veía en un espacio de 20, 25 años, pues es para que ustedes vean la cantidad de coca que está circulando por nuestra región. Es debido a esta situación, de esta gran cantidad de coca, que nacen estos minicarteles, que son jóvenes. La actividad comercial ilícita de estos carteles, la edad anda entre 16, 17 años a 35 años. Es la edad del sujeto que se dedica pues, a participar en esta actividad ilícita. Y conformaron minicarteles. Eso exactamente es lo que está generando pues toda esta actividad criminal en todo el país. Antes hablábamos de que era solo Limón. Después sumamos Punta Arenas. Ahora ya tenemos San Carlos y la zona sur, allá con la frontera. O sea, si ustedes se ponen a ver, hay una metástasis de narcotráfico aquí en Costa Rica. Pensar de que esta actividad criminal únicamente la podemos lograr impactar con la ayuda de las señoras y señores diputados aquí presentes con proyectos de ley no es suficiente. Pensar que con 3 escáneres no va a salir ni un gramo de cocaína es risible. Por eso el kilo de cocaína o la venta de coca se ha convertido en una moneda de cambio. Y ya estos grupos criminales, antes lo normal era que circularan dólares, producto de la venta de la coca. Ya no. Y ahora estamos cambiando la cocaína para comprar
armas, como le indicaron los señores colombianos, de guerra. Armas de guerra es lo que tenemos actualmente circulando en nuestro país. Aquí está don Rafael Ángel, que fue director mío de una policía judicial hace muchos años. Lo normal antes en una escena era encontrar 2 casquillos en una escena de un homicidio. Ahora lo normal en una escena, más de 200 casquillos. Y ustedes no saben el daño que generan al impactar a una persona estas armas de guerra. Y mucho menos pensar en los niños que han sido producto de esta lucha de estos grupos criminales. Eso, pues, nos lleva a la conclusión de que hay que afrontar esta situación de manera muy diferente. Necesitamos un cambio de pensamiento del costarricense. Aquí tenemos líderes. Ustedes son parte de ese eco que necesitamos que duplique el tema de la seguridad en Costa Rica. Necesitamos mayor participación de las comunidades. Por eso nosotros nos vamos a acercar en varios proyectos que tenemos aquí en el colegio a las alcaldías. Es un punto focal para la seguridad de este país. Que sepan invertir sus dineros en temas de seguridad. Esto aparejado lógicamente que aquí nunca me he hecho tan famoso con los troles. Las señoras y señores diputados sí me entienden a lo que les estoy diciendo. A raíz de un comentario que hice en la asamblea, de el aporte que se requiere que hagan los Estados Unidos para Costa Rica. Yo fui beneficiado con un aporte importante de los Estados Unidos. A mí no me dieron escáner, 2 o 3 escáneres. No, a mí me dieron barcos. Me dieron radares, me dieron aviones, me dieron tecnología, porque era el plan escudo que teníamos para Costa Rica, porque ya veíamos, ya visualizábamos lo que venía en los años próximos. Desgraciadamente, de ahí cambió rotundamente esa política de cooperación. Por eso hice un llamado también a las señoras y señores diputados de que a la hora de ir a firmar ese convenio marítimo, que lo revisemos con miras a que este país debe visualizarse, como lo dijeron los americanos, como un país estratégico para ellos. Bueno, si somos tan estratégicos, que realmente nos aporten a Colombia. ¿Cuánta ayuda no le han dado los Estados Unidos a Colombia? Millones de dólares. Y a nosotros, con 21,000 millones, ¿creen que vamos a hacer aquí, como se dice de tripas, chorizo? Falso. Bueno, y luego de haber escuchado estas voces que son toda una autoridad en la materia y que conocen y han tratado directamente con estos temas, tanto las autoridades nacionales como el expositor de Colombia, pues aquí en Contexto 360 seguimos comprometidos con el análisis profundo, divulgando propuestas que contribuyan a mejorar la seguridad en nuestro país. La violencia no solo se trata de cifras, de números, es que es una realidad que impacta a las comunidades, nuestras familias, el bienestar social. Ojalá que esto pueda marcar la diferencia, que podamos sacar lecciones y tener oportunidades enormes de mejora para un enfoque más efectivo, más humano en la lucha contra el crimen. Así cerramos el programa de hoy. Siga con nosotros aquí en CRC 89.1 Radio. Estuvo con ustedes Leonardo Salas. Que tengan una feliz tarde.